Queremos compartir la palabra del Señor en esta mañana y justos y santos por la fe. En este recorrido de conocer a Jesús, de tener intimidad y profundidad con Él, podemos también decir que parte de este conocer a Jesús implica ser justos y santos por la fe. Quisiera leerles 3 textos bíblicos. El primero de ellos está en Hechos, capítulo 13, versículo 38 y 39. Allí, en este primer viaje misionero que tuvo la iglesia de Antioquía, dice la palabra del Señor: por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Amén. En Gálatas, capítulo 4, versículo 6 y 7, dice la palabra del Señor: ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho heredero también. Y el último texto que quisiera compartir en esta mañana es el que encontramos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, donde la palabra del Señor nos dice: nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos, mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Amén. ¿Qué es ser justos? ¿Qué es ser santos? En verdad, por sí mismo nadie puede arrogarse esta cualidad. Nadie puede por sí mismo decir: yo soy justo por mí mismo, yo soy santo por mí mismo. Nadie contiene, ni puede generar, ni puede hacer absolutamente nada para lograr por sí mismo ser justos, ser santo. Ni aun aquel que quiera mantenerse siempre en la perfección, mantenerse siempre ecuánime, mantenerse siempre con una capacidad sabia, puede por sí mismo arrogarse de que es justo o que es santo. No está basada en la fuerza, capacidad, en la generación de lo que uno puede hacer. Por eso que permanentemente uno dice que la justicia que se vive en la sociedad siempre tiene límites que están marcados por la ley, y aun cuando un juez quiera ser justo, su justicia es limitada. Aun cuando quiere hacer el bien en esa justicia, y seguramente muchas veces logra algo parecido a eso, esa justicia siempre tiene un techo, un límite. Porque ni aún un juez puede decir que siempre es justo en todo. Por eso, ¿quién es justo? ¿Quién es santo? ¿Quién puede arrogarse semejante título y cualidad para sí mismo? Solo por la fe es posible. Solo por la fe en Jesucristo esto es posible. Porque quien genera la justicia y la santidad en nuestra vida
no es una acción humana, sino es un regalo, un favor, una gracia, un don de Dios para vos y para mí. Solamente Dios, por medio de la fe, puede lograr que vos seas justo o que vos seas santo. Cuando tu fe está abierta, dispuesta a Jesucristo. Es decir, podemos decir que somos justos y santos no por arrogancia propia, sino por el hecho de la fe. Porque hemos creído y tenemos fe en Jesucristo, es que podemos decir que somos justos por Él, que somos santos por Él. No hay otra manera de alcanzar la justicia plena, verdadera. No hay otra manera de vivir la santidad sino solamente en Jesús y por medio de Jesús. Esto que estoy compartiendo ahora, uno podría decir, ¿y para qué me sirve? ¿Para qué me sirve saber que soy solamente justificado por la fe? ¿Para qué me sirve saber solamente que tengo perdón en Dios por la fe? Y que Jesús repara mi vida, restaura mi vida mediante la cruz del Calvario. ¿De qué me sirve saber que ya no soy más esclavo del pecado, que la culpa ya no me domina y que soy libre en Jesús? ¿Qué efecto tiene eso en mí? Más allá de la vida eterna, que no es poco, pero digo, ¿hay un efecto hoy en mí de saberme justificado o es solamente para garantizarme que después de esta vida sobre la faz de la tierra tendré una herencia de eternidad? El saberme justificado por la fe, que no es mérito mío, sino acción de Dios a través de Jesucristo, y que es solamente a través de la fe que puedo acceder a eso, a ese regalo de Dios. ¿Para qué me sirve saberlo? ¿Para qué me sirve vivir eso? ¿Es todo algo que viene para después de mi muerte en esta tierra? ¿Es para saber que voy a tener vida eterna? Entonces, en el mientras tanto, cuando llegue ese tiempo, ¿afecta en algo a mi vida el saberme justificado por Jesucristo? Quiero decirte que si bien ya la promesa de que siendo justificados en Jesucristo por la fe, tenemos vida eterna, más allá del tiempo terrenal que tengamos acá en esta tierra, más allá de nuestra muerte, tenemos vida eterna en Jesús. Si bien esa promesa ya es grandiosa, si bien esa realidad espiritual ya es maravillosa, quiero decirte que sí profundamente afecta tu vida en este tiempo el saberse justificado en Cristo. Y cuando hablo de saberse justificado, no estoy hablando solamente de una cuestión racional, del intelecto. Cuando uno sabe algo y puede explicarlo porque lo sabe, que tiene la inteligencia para poder expresarlo. No estoy hablando solamente de ese tipo de saber. Estoy hablando del saber espiritual, de aquello que cambia mi vida, de aquello que modela mi vida, de aquello que modela mis gestos, mis maneras de ser, mi forma de actuar. Estoy hablando de ese saber que transforma mi manera de pensar, por lo tanto, como dice Romano, también transforma mi manera de vivir, no solamente mis pensamientos. Y entonces este justificado por la sola fe, este saber que implica más allá de lo intelectual, implica la vida misma, lo que hace
es que yo no me sienta un menospreciado, una escoria, una porquería, un dejado de lado de la vida. Cuando me sé justificado, ya no tengo temor, porque tengo toda la vida llena de gozo para adelante. Ya no tengo el peso de la culpa, porque me siento libre para actuar en el amor que Dios me ha dado. Por lo tanto, mis pensamientos y mi manera de ser no están limitadas por lo que yo creo de mí mismo, sino que se abre a lo que Dios proclama, dice que soy. Cuando me reconozco justificado por Dios, lo que empieza a acontecer en mi vida es que yo empiezo a vivir conforme al sueño que Dios tiene para mí. Y uno mira para atrás en su propia historia, corta, larga, no importa. Mira para atrás en su historia y empieza a ver piedras, obstáculos, grandes mochilas que lleva. Y Dios te dice, yo te he dado libertad. Yo te he abierto tu visión. Ya no hay algo que pese y que frene tu andar. Porque yo te he justificado para que puedas vivir plenamente libre como yo te hice. Y eso es lo primero que tenemos que reconocer en nuestra vida cuando somos justificados. Que la plenitud de esta eternidad la comenzamos a vivir desde la justificación por la fe en Jesucristo. ¿Cuántas veces esto que muchos quizás sepamos desde lo racional, desde lo intelectual, desde la inteligencia, cuántas veces esto no ha sido una realidad en nuestra vida? No ha sido una realidad en tu vida. Y te has dejado perturbar en tus pensamientos, en tu carácter, en tu personalidad, en tu manera de ser. Te has dejado perturbar por aquellas cosas que te esclavizan y te hacen sentir el peso y el yugo del pecado, en vez de reconocer que tu vida ya no depende de vos. Tu vida depende de Cristo, de tu fe en Él. Justificados por la fe. Pero aún más, porque la doctrina bíblica nos enseña claramente que no es solamente ese paso inaugural donde tenemos esa acción de reconocer que Dios vino a nuestro encuentro y nosotros por fe lo recibimos y abrimos nuestra vida a esta experiencia maravillosa de la vida plena en Él, sino especialmente que a partir de ahí se inaugura todo un tiempo nuevo, donde no solamente somos justos por la fe, sino que empezamos a transitar la santidad. Somos santificados por la fe. Que la santificación, el ser santo, no es una acción meramente humana, sino que también es un acto de fe. Que la santificación es seguir creyendo que Dios sigue obrando con su espíritu para que nuestra vieja naturaleza no nos domine y toda la nueva creación que Dios quiere darnos sea formada en nosotros. Por lo tanto, la santificación no es algo opcional cuando nos hemos declarado justo en Dios, o Dios nos ha declarado justo en Él, para ser más preciso.
sino que la santidad y la santificación por la fe es el paso siguiente cuando se abre y se inaugura la vida a partir de la justicia por la fe. Y empezamos a caminar, porque es un proceso donde Dios va sanando, restaurando, transformando nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestra visión, nuestro llamado. Se hace más claro. El propósito que Dios tiene con nosotros, tenemos mayor sensibilidad para escucharlo. Y nuestra vida de lo que era se modifica profundamente para hacer lo que Él quiere que seamos. Y lo que Él quiere que seamos no es un capricho divino. Lo que Él quiere que seamos es lo que verdaderamente nos constituye en la verdadera humanidad de Dios, en la verdadera creación de Dios. Porque solamente viviendo su propósito podemos ser plenamente humanos. Porque solamente viviendo su propósito podemos ser restaurados a esa imagen de la creación de Dios. Por eso que la santificación por la fe es un acto diario, permanente. No es casual que dentro de nuestra liturgia de los cultos tengamos un tiempo de confesión. Digo que no es casual porque justamente sabemos que aunque, como dice Romanos 7, aunque queremos hacer el bien, no nos sale, aunque deseamos el bien, no nos sale y nos sale el mal. Es decir, hay algo que necesita ser renovado permanentemente por el Espíritu de Dios que va transformando nuestra vida para hacerla más semejante a la de Jesús y que nuestras palabras, nuestras acciones, nuestra actitud, nuestro modo de vivir sea más parecido a Jesucristo y de esta manera mostremos también que el reino de Dios se ha acercado en medio nuestro. Por eso, mi hermano, mi hermana, vos que estás escuchando, allí no es solamente el saber la doctrina de la fe, de la justificación, no es solamente saber lo que dice la palabra en cuanto a la santificación, es el poder experimentarlo, el vivirlo, lo que hace la diferencia. Y así como decía, esta experiencia de vivir la justificación de la fe, que no es algo solamente para el después, no es solamente para lo que viene después de esta vida, sino que actúa en este tiempo, en tu vida, dándote esa libertad, donde no sentís el peso de la culpa. También la santificación, por medio de la fe en Jesucristo, nos ayuda a poder hacer que nuestra vida tenga sentido. Que tu vida tenga sentido en medio del tiempo que vivimos. Pues hemos sido puestos por Dios para bendecir a esta generación que nos ha tocado en este tiempo. Como así también hay una nube de testigos que han sido puestos por Dios para bendecir a las generaciones que le tocaba. Hoy vos te tenés que sentir protagonista de parte de Dios para llevar el reino, para proclamar a Jesucristo, para vivir conforme a Él y mostrar de esta manera que solamente en Cristo hay vida nueva, que solamente en Cristo hay redención, que solamente en Cristo nuestra vida se abre en esperanza y en amor, para compartir, para dar, para servir. Y entonces la santificación, el proceso de santificación nos lleva a que nuestra vida pueda estar más sensible, más en intimidad, más profunda en la relación con Cristo, de tal manera que nuestra rostro, que nuestra actitud, que nuestra vida muestren al mismo Cristo. Entonces sí,
También la santificación por la fe no va a ser solamente una enseñanza que podemos darnos entre los cristianos, sino que va a ser una realidad que podemos vivir como iglesia para dar testimonio en medio de este mundo. Por eso, esto nos sirve para desarrollar nuestra fe. El saber esto y poner en práctica esto nos ayuda a desarrollar nuestra fe. Una fe de la justificación, una fe de la santificación en Cristo Jesús. Nos ayuda a no sentirnos perturbados por malos pensamientos, sino que realmente nos entregamos por fe a Cristo y Él es el que hace la obra. Por lo tanto, de nosotros lo que depende es la fe, la disposición y la decisión de seguirlo cada día conforme a los pasos que Él da. Nos sirve para dejarnos modelar como hombres y mujeres, como iglesia, para que seamos reflejos de Jesús en medio de los lugares que Él nos puso. Nos sirve para mostrar el reino de Dios en el que está aconteciendo, pero todavía no es su plenitud, en poder visualizar algunas señales y signos de este reino de Dios. Nos sirve saber esto y vivir esto para saber que tenemos que estar en movimiento. Es decir, que nuestra vida permanentemente tiene que estar avanzando en el propósito de Dios, en el llamado de Dios, en la búsqueda de lo que Dios quiere para nuestra vida y para la vida de la iglesia. Apocalipsis 22, 10, 11 dice, casi ya al final de este libro, dice la palabra del Señor allí en Apocalipsis 22, 10 y 11. También me dijo, no guardes en secreto las palabras del mensaje profético de este libro, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Deja que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga haciendo el mal. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Mientras el Señor no venga, así como escuchábamos en el texto que nos leía Marcela en tiempo de confesión, el Señor todavía tiene paciencia para que alcancemos salvación. Proclamemos y vivamos su justicia. Proclamemos y vivamos su santificación de tal manera que por la fe en Jesucristo, nuestra vida y la vida de la iglesia sea un fiel reflejo de su amor, de su gracia, de su perdón, de su esperanza, de su salvación. Que el Señor anime tu vida para que se siga moviendo conforme al mover del Espíritu. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, queremos darte muchas gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido compartir tu palabra. Te rogamos, amado Dios, que vos nos estés guiando, enseñando, mediante tu Espíritu, mediante la fe en Jesucristo, a caminar conforme a tu buena voluntad, para que nos sintamos protagonistas de la vida que tú nos has dado, que aquellas cosas que nos atormentan y nos perturban, las dejemos de lado porque vos nos has dado un nuevo sentido a nuestra vida. Y el sentido que vos le has dado llena plenamente todo nuestro ser y bendice a nuestro alrededor. Gracias, Señor, porque sabemos que es posible tomado de tu mano. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.